Amén. Y miren, estamos iniciando. La verdad que me siento un poco fuera de lo normal. Primera vez que estamos haciendo esta dinámica junto con Melanie, pero tenemos el privilegio hoy de predicar juntos por primera vez. Durante muchos años lo hemos querido hacer. Hoy Dios nos dio la oportunidad y estamos en una serie en este mes de julio que lleva por nombre De Dos en Dos. Yo quiero que usted diga conmigo, de dos en dos. Amén. Y la serie trata de que vamos a predicar dos personas al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal se desarrolla hoy la enseñanza, pero queremos anunciarles un poco de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a estar predicando y vamos también a estar enseñando. Así que si usted anda sus apuntes, si anda su Biblia, le recomiendo que la saque, le recomiendo que saque su lápiz, su papel, su teléfono y abra sus notas del celular y su Biblia para que podamos hoy compartir y aprender juntos. Amén. Amén. Y la verdad que es muy importante, yo les quiero animar a que siempre traigan su Biblia, sus lápices, su cuadernito, porque la verdad que uno nunca sabe cuándo va a ocupar lo que tiene escrito. La palabra de Dios, la verdad que es eficaz y funciona en el tiempo perfecto. Tal vez lo que esté escribiendo hoy le va a servir de aquí a 5 años, pero usted va a decir, wow, hace 5 años Dios me lo dijo y me dio esta herramienta para que hoy yo pueda salir adelante. Así que lo animo a que traiga su cuaderno, traiga su Biblia, sus marcadores, sus lápices, no importa que haga relajo ahí en la silla, ¿verdad? Sino que Dios nos ha llamado pues, y nos ha dado las herramientas para que nosotros salgamos adelante. Amén. Y el mensaje que tenemos hoy para ustedes como iglesia, que el Señor puso en nuestros corazones, lleva por nombre el peso del llamado y el privilegio de responder. Amén. Amén. Y es que miren, la verdad, esto se va a desarrollar como una plática más o menos entre Melanie, mi persona, y ustedes. Así que vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ir platicando, vamos a ir leyendo la Biblia. Pero la verdad es que hay muchas preguntas que probablemente han venido a nuestras vidas, puede ser en los últimos días, en los últimos meses, o en los últimos años, o desde que entregamos nuestra vida al Señor. Hay preguntas que aparecen en la vida del cristiano, en la vida de nosotros que somos hijos de Dios. Y tal vez nos hemos hecho una pregunta, por ejemplo, que es la siguiente: ¿qué quiere Dios de mí? No sé si alguno se ha hecho esa pregunta. Yo me la he hecho. Surge la pregunta, ¿tengo un llamado? ¿Estoy hecho para algo en realidad? Exacto. ¿O solo vengo a la iglesia por sentir la presencia de Dios? ¿En realidad Dios quiere hacer algo conmigo? No sé si alguna vez se han preguntado esas cosas, ¿verdad? Amén. Nos hemos hecho muchas preguntas como ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi llamado? O nos hemos hecho la pregunta de ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo sé y estoy seguro que más de uno aquí se ha hecho esas preguntas. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo alguien puede ser llamado por Dios y que ese de verdad es algo que, ese llamado es algo que tenemos que aceptar. Pero no solo vamos a ver lo que conlleva ese llamado, sino que vamos a aprender el privilegio que es responder al llamado de Dios. Amén. No sé si te parece si ya comenzamos. Sí, empecemos. Bueno, como les decía Eduardo, ¿verdad? Creo que más de alguna vez nos hemos preguntado ¿para qué soy bueno? ¿Qué llamado me ha hecho el Señor a mi vida? ¿O cómo puedo saber que tengo un llamado, verdad? Quiero comenzar con la definición de qué significa ser llamado. Ser llamado por Dios significa que nos hace una invitación para cumplir su propósito. En la Biblia Dios llama a personas con un propósito, un llamado específico. Podemos ver alrededor de la Biblia que hace llamados a diferentes personas con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos incluso. Entonces, Dios nos llama a seguirlo a Él, a seguir sus planes, a unirse a los planes de Dios. Así como dice en Romanos, vamos a ver un poquito, bastante de la Biblia, así que les sugiero que la tenga abierta. Así como dice en Romanos 8:28. Entonces quiero que ahí lo busquen brevemente, ¿verdad? Y dice así:
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Podemos ver en la Biblia, como les dije anteriormente, muchos ejemplos. Entre ellos está el ejemplo de Noé. Que a Noé Dios le dio el llamado de construir un arca para preservación de vida. Podemos ver muchos ejemplos, como el ejemplo de Moisés y Aarón, el cual Dios los llamó a liderar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. Amén. Podemos ver también otro ejemplo como el de Samuel. El llamado de Samuel era ser profeta para Israel. Amén. Curiosamente, cuando escuchamos la palabra llamado, pensamos en algo muy emocionante. Dios me llamó, qué emoción. ¿A dónde Dios me va a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que voy a predicar? ¿Será que mi llamado es cantar? ¿O Dios me va a llevar a las naciones? Pensamos incluso, vamos a cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo junto con Dios delante de mí. Voy a hacer algo grande para Dios. Amén. Yo hoy en la mañana pensaba, puchica, cuántos discípulos, cuántos ejemplos de llamado. Entonces Dios traía a mi corazón y a mi memoria, ¿verdad? Que en realidad nosotros tenemos un ejemplo vivo aquí en la iglesia y es acerca de Jonás, nuestro misionero. Él, me imagino, como les digo, cuando uno piensa en un llamado uno se emociona. Yo me imagino que Jonás dijo, uy, voy para Brasil, voy para, ¿a dónde fue el viaje anterior? A México. Y uno dice, wow, Dios cómo lo lleva a diferentes países, qué bonito. Pero hay algo que se nos olvida y es el precio, es el peso. Él tuvo, yo me imagino, ¿verdad?, que pude estar cerca de él. Él tuvo muchas dudas. ¿Será que me voy? Si no me voy, no tengo esto. Pero Dios siempre respalda. Amén. No me quiero adelantar. No, amén. Y añadiendo un poco a eso, la verdad es que Jonás es uno de, no Jonás el de la Biblia, Jonás el de esta casa. Es uno de los ejemplos del peso que conlleva el llamado. De hecho, que queremos, aprovechando ahorita esto que dijo Melanie, ha estado pasando un tiempo bien difícil Jonás. Está bien delgadito, no tiene los nutrientes que él ha necesitado, lo vemos en fotos, en videos que nos manda, y se mira bien flaquito, y él dice, no se preocupen, estoy bien, todo está bien, pero uno que lo conoce, uno sabe, entonces se mira ahí todo barbudo, bien peludo, ¿verdad? No se ha podido cortar el pelo, de repente le pegó anemia también, luego le pegó malaria, gracias a Dios de todas esas pruebas Dios lo sacó. Y luego nos manda una foto diciendo, miren lo que me apareció, y en la pierna le apareció como una gran llaga, porque por el calor se le infectó y entonces toda la pierna estaba como quemada, la pierna de Jonás, y nosotros le decíamos, Jonás, busca algo, échate algo, y él solo sabe decir, no, pero estoy bien, no se preocupen. Y pero entonces, la cuestión, perdón que te interrumpa, es que todos les decimos, no, busca un remedio, tomate un limón, un ajo. No hay. Aquí en África aquí no hay. No hay dónde conseguirlo. Entonces, a mí me impactaba bastante. Hoy tempranito en la mañana yo dije, tengo un ejemplo vivo de esto en New Life. Y es Jonás. Amén. Todos podemos ver aquí que él, lo bonito, ¿verdad? Él en México, en Brasil, en Guinea-Bissau, que viaja, pasó por Marruecos. ¡Wow! Sí, pero la verdad es que no es fácil. Y entonces, aprovechando este espacito, quisiéramos pedirle su apoyo para que oren por Jonás. Amén. Amén. Más que el dinero y una ofrenda, que sí le sirve bastante, Jonás ocupa el respaldo de una iglesia que ora por él. Amén. Así que antes de seguir, quisiera yo que hagamos una oración cortita por la vida de Jonás. Así que quiero que todos cerremos nuestros ojos y usted le envíe una palabra de bendición a Jonás. Entre hoy y mañana él vuelve de regreso de África para Brasil, y luego va a estar una semana o dos en Chile también.
Así que oremos y bendigamos la vida de Jonás. Señor, hoy leemos una palabra de bendición para Jonás, allá donde está, Señor, ahorita en África y en su viaje de regreso a Brasil. Señor, hoy lo bendecimos y hoy, Padre, declaramos que tú eres su proveedor, Señor. Sana, Señor, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier cosa que está fuera de orden, Señor, y permite que Jonás pueda recuperarse de la mejor manera, tanto físicamente como espiritualmente y también mental y emocionalmente, Señor. Hoy lo bendecimos como iglesia y declaramos que Él es más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Entonces, volviendo otra vez al tema, ya vimos esos ejemplos de la Biblia. Tenemos muchos ejemplos hoy en día en pastores, misioneros, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que el peso del llamado no significa que esa persona deba cargar sola con esa responsabilidad. Amén. Amén. Cuando nosotros pensamos en un llamado, no, Dios me va a enviar, Dios me va a ir, yo voy a ir con Dios, que no sé qué. Y como les decía anteriormente, todo es bien emocionante. Pero a veces se nos olvida a algunas personas, ¿verdad? Que el hecho que Dios me llame no significa que voy a hacer todo por mi cuenta. El peso del llamado significa ir de la mano con Dios porque Él me respalda. Entonces yo aquí escribía, porque si Dios te llama, te da fortaleza. Porque si Dios te llama, Él te ayuda a cumplir el llamado que te hace por medio del Espíritu Santo. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos Lucas 6:12. Se lo pueden ver aquí en pantalla también. Amén. Lo tenemos. Como ustedes pueden ver, el tema de ese versículo es la elección de los 12 apóstoles. Y dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahí quédese un ratito ahí. Porque yo enfaticé bastante, porque imaginen, yo me impresioné bastante al saberlo, al leer como a profundidad, ¿verdad? Ya que la elección de estos hombres era muy importante. Estos hombres son los que continuarían con lo que Él había hecho. Sin ellos, la obra de Jesús nunca se extendería a todo el mundo. Amén. Por eso Jesús se vio en la necesidad de orar toda una noche en busca del Padre, en busca de que tener su confirmación, en busca de que Él le diera una respuesta a la petición que Él estaba dando. Entonces a mí me impactó bastante porque Jesús se enfrentó como un hombre, el cual, como un hombre normal, le pide como una dirección a Dios. Y yo dije, puchica, pero era Jesús, digo. Pero aún así Jesús se postró delante de su Padre y pidió dirección toda una noche. Entonces aquí abajo dice, toda una noche, y Él buscó la voluntad del Padre y confió en el Espíritu Santo, tal como nosotros hoy en día tenemos que hacerlo. Imagínense si Jesús apartó toda una noche para tomar una decisión, para tomar esa decisión de elegir a estas 12 personas, que era una decisión muy importante. Creo que, como les decía anteriormente, sin estas personas no se hubiera extendido el evangelio alrededor del mundo. Amén. En el versículo 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén.
La palabra apóstol significa ser una persona que se va a enviar. Significa que es un mensajero, es un fiel representante de confianza de parte de Dios. Amén. Podemos ver que cómo fue la selección de estos discípulos que ya habían estado con él. O sea, ellos tenían una relación con Jesús. Entonces, por eso Jesús intercedió por ellos en la oración, ¿verdad? Porque juntos como grupo, desde hace algún tiempo, ellos ya se conocían. Y como ya se conocían, ahora Jesús les delegó parte de su trabajo porque para él, ellos eran confiables. Amén. Amén. Entonces, ahora quiero que me acompañen a Lucas 9, 1 al 6. Qué bonito se escuchan esas hojas dando vueltas. Traigan sus Biblias. Amén. Entonces aquí dice, como título dice, la misión de los 12 discípulos. En el versículo 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Amén. Amén. Jesús no solo lo llamó a los 12, les dio poder para hacer lo que les había llamado a hacer. Esto aplica el día de hoy, que si Dios te llama, Dios te equipa. Amén. Quisiera que siguiéramos leyendo, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 9, en el 2, que dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Amén. Una pausa ahí, ¿verdad? Que a mí me impactó tanto también esto cuando leía la Biblia, que busqué estos significados, porque dije yo, ¿qué es un bordón y una alforja? Dije yo. Pues la cuestión es que un bordón significa, en ese tiempo le decían bordón a un bastón de madera que le doblaba la altura, y eso les servía para apoyarse cuando iban caminando, me imagino, en zonas rocosas, cuando iban por montañas, cuando iban por caminos difíciles. Este mismo bordón les ayudaba para ellos defenderse de los animales salvajes, de los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. La alforja significaba, yo me lo imagino como una cartera, no sé, como las de ahora, ¿verdad? Que son cruzaditas, donde ellos metían ahí su provisión, metían, yo le comenté a Eduardo, yo creo que metían como el kit de aseo personal. Ahí metían todo lo que iban a ocupar como en el viaje. Por ejemplo, ahí metían como su suéter si llovía, metían pues su gorrita en aquel momento, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso en esto, digo, puchica, les dijo que no llevaran nada de esto. Yo dije yo, o sea que los mandó a morir, dije yo. Los mandó a una guerra sin arma, sin absolutamente nada. ¿Cómo se sentiría hoy usted en esa situación que le digan, no lleves dinero, no lleves carro, no lleves ninguna pertenencia, no lleves joyas para cambiar por dinero, pero necesito que vayas a este viaje a evangelizar? Y es una zona súper peligrosa. Uy, yo la primera, yo dije, puchica, ¿y cómo voy a hacer? Yo me imagino la mente de estas personas que tenían 1000 preguntas, tenían 1000 cosas, 1000 dudas, pero ¿saben qué? Más abajo de ahí dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salir de aquella ciudad
y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eso es lo más hermoso. Y salieron, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Wow, dije yo, o sea que no le pusieron peros. No le dijo, pero y mi trabajo, y cómo voy a hacer, y cómo voy a comer. Son 3 tiempos los que como yo, y si hace frío, y si ahí me encuentro en una lucha, me agarro un tigre. No, aquí dice que salieron y fueron. Dice, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Wow, dije yo. Ellos fueron sin dudar, sin tartamudear. Yo dije, vámonos. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo cuando leí eso me impresionaba bastante, porque yo dije, hoy en día somos muchas excusas, ¿verdad? Demasiadas. Entonces, qué impresionante, ¿verdad? Porque realmente hicieron lo que Jesús les encomendó. Salieron anunciando el evangelio y sanando por todas partes, tanto con la misión que Jesús les dio, pero con algo muy importante, con el poder y la autoridad para cumplir esta misión de parte de Dios. Amén. Entonces, no sé si tienes algo que decir. No, ya ratos amén. te veo. Estoy escuchando. Y la verdad que es bastante interesante porque ¿cuántos de aquí saben que tienen un llamado de parte de Dios? Amén. Levante la mano si usted está seguro. Y mire, hoy yo quiero que todos de aquí nos vayamos con la confirmación de que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Lo que pasa es que no todos tenemos el mismo llamado. Unos tienen el llamado a predicar, otros tienen el llamado de enseñar, otros tienen el llamado para servir en alabanza, para cantar, o sea, tienen muchos llamados. Muchos lo desarrollamos de diferentes maneras. Tal vez usted piensa, no, yo quisiera estar aquí arriba, pero cuando esté aquí le van a temblar las piernas. A nosotros nos ha pasado incluso. O tal vez usted diga, no, yo quiero ir a predicar afuera, y estando afuera allá en el centro se queda sin decir una palabra. Porque no todos podemos desarrollar el llamado de Dios de la misma manera. Amén. Si no, de nada funcionaría que todos fuéramos o tuviéramos el mismo llamado. Amén. Por eso todos tenemos que hacerlo de diferentes maneras. Pero es interesante ver aquí cómo Jesús les pide una de las primeras cosas a sus discípulos que pareciera algo imposible, pareciera una locura. Entonces yo me imagino a los discípulos como diciendo, ok, Jesús nos acaba de dar poder y autoridad. Porque dice ahí, cierto día Jesús los reunió y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermos. Entonces los discípulos reciben ese poder, esa autoridad. Yo me los imagino como, hoy sí le decía Pedro a Juan, vamos con todo. Hoy sí le decían a Bartolomé, vamos con todo. Y en eso Jesús les dice, sí, pero no lleven dinero, no lleven comida, no lleven ropa, no lleven bastón, no lleven mochila, no lleven muda, no lleven zapatos, olvídense de todo. Y entonces los discípulos quedan como, ¿y el poder y la autoridad pues? ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad que Dios depositó en tu vida no depende de lo que tenés. Amén. Depende de lo que sos. Amén. Amén. Sos un hijo de Dios. De Y quien Él sos te en llamó y Cristo. te escogió y te dio poder y autoridad. Amén. Vamos, entonces, entrando en eso, parecía que Jesús les estaba pidiendo una locura. ¿Y a cuántos de nosotros Jesús muchas veces nos ha pedido cosas que parecen una locura? A mí, Jesús me ha pedido cosas que parecían una locura. Sí. Empezar esta iglesia parecía una locura. No teníamos nada. Y Jesús nos hace el llamado, le habla a mi papá, habla a mi vida, y los dos, cada quien por su lado, decimos, no, pues estás loco. No, si nosotros ya nos vamos más bien de Honduras, no, zafuca, dijimos nosotros. Pero no, parecía algo imposible. Y mire, quiero que mire alrededor, mire todo lo que tenemos. Es porque no depende de lo que nosotros teníamos en ese momento, dependía de quienes nosotros éramos y somos todavía. Y si Dios nos llamó a nosotros, definitivamente también te llamó a ti para predicar las buenas nuevas, liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos. Entonces, puede ser que has sentido que Dios te está pidiendo algo que parece demasiado grande.
Pero ese es el peso del llamado, y de eso quiero que platiquemos un poquito. Y la verdad es que Dios, de hecho, que no, cuando llama a alguien, no obliga a nadie, y ese es nuestro primer punto, ¿verdad? Amén. Que todo llamado inicia con una invitación. Amén. Amén. Todo llamado, bueno, quiero, para ver si se fijaron, que Jesús no obligó a nadie. Él no les dijo, o vas con un cuchillo, no. Él no obligó a nadie. Todo fue voluntariamente. Pero lo primero que debemos aceptar es que todo llamado comienza con una invitación. Amén. Amén. Dios nunca te va a obligar a seguirlo. Jesús no obligó a sus discípulos. Les hizo una invitación para seguirlo, una solicitud para participar de algo poderoso que iba a pasar. Amén. Me imagino que ellos no sabían que en el 2026 íbamos a seguir hablando de ellos. Amén. Amén. Ellos no se lo imaginaron. 2026, imagina cuántos años han pasado y seguimos tomándolo de ejemplo, seguimos hablando de lo que ellos han hecho por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los invitó a ser parte de algo grande. Y aquí yo ponía un ejemplo que sale en Lucas 5, que como título sale la pesca milagrosa, que fue cuando Jesús invitó a Pedro, a Simón, a seguirlo. Y es algo muy curioso porque Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa. Creo que todos nos sabemos de esa historia, ¿verdad? Donde él no había pescado nada días anteriores. Entonces vino Jesús y le dijo, vuelve a echar tus redes, que vas a pescarle. Yo me imagino, pero no he pescado en no sé cuántos días, llevo tantas noches de desvelo y me está diciendo que vuelva a echar mis redes, que ya no tengo fuerza ni para echarlas otra vez. Pero él le dice, vuelve a echar tus redes. ¿Qué pasó, hermano? Que cuando él ve el milagro de la pesca milagrosa, Pedro, él se tira de rodillas, él cae de rodillas, dice en la Biblia, y le dice, apártate de mí, porque soy un pecador, le dice. Él se rindió por completo delante de la presencia de Dios, porque él sabía que él era su Dios. Amén. Entonces, se rindió por completo y Jesús le dijo su llamado, que desde ese día sería un pescador de hombres. Amén. No más un pescador normal y corriente que anda en su barca, no. Desde hoy en adelante vos vas a ser un pescador de hombres. Y dice que cuando la barca llegó a tierra, cuando las barcas llegaron a tierra, ¿qué creen que pasó? Él lo dejó todo. Dejó ahí días y días de velos, trabajadas, cansancio, y que me imagino que esa pesca tan grande le iba a servir para muchas cosas, para su familia, para su finanza. No sé si tenía deudas, pero lo dejó todo y decidió seguir a Jesús. Él aceptó esa invitación de tomar su llamado y de ser un pescador de hombres. Siguió la visión de Jesús. Amén. Amén. Y miren, es interesante porque Jesús llama a Simón Pedro, al mismo tiempo llama a Juan y su hermano Jacobo o Santiago. Más adelante, en el mismo capítulo 5, en el 27, llama a Mateo, que dice llamamiento de Leví. Leví es Mateo. Entonces Jesús empieza hoy sí a llamar a sus discípulos. Entonces le dice, Simón, seguime. Juan, Jacobo, síganme. Leví, Mateo, sígueme. Pero ¿qué pasa? A ninguno Jesús obliga. Amén. A todos Jesús los invita. Les hace una invitación. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos esto. Jesús nunca te va a obligar a que lo sigas. Amén. Si de eso se tratara, todos aquí fuéramos unos buenos para nada, porque no tuviéramos voluntad propia.
Jesús está interesado en que tomemos decisiones y tomemos la decisión voluntaria de seguirlo a Él. Entonces, Simón recibe el milagro de la pesca milagrosa, vuelve su barca a la orilla, se postra en tierra y dice ahí que dejándolo todo, enseguida, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, hablando de Simón, Juan y su hermano. Más adelante, Juan llama a Mateo y le dice, Juan, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, Jesús le dice a Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Esto es el 5:27. Y dejándolo todo, Leví, o Mateo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Dice lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos pide a veces cosas imposibles, pero Él siempre nos hará una invitación, porque espera que nosotros respondamos a ese llamado. No sé cuántas invitaciones van a ser necesarias que Jesús te haga para que respondas a ese llamado. ¿Cuántas invitaciones Jesús te ha hecho y todavía no has respondido? Pedro, enseguida, dejándolo todo, le siguió. Leví, Mateo, sin pensarlo, él estaba trabajando, dejó la mesa de los tributos donde recogían los impuestos e inmediatamente le siguió. Ay, aquí pongan a otro, dijo Mateo, pero el maestro me está llamando. Amén. Jesús te está llamando hoy, te está haciendo una invitación. ¿Que es necesario que te haga otra invitación el otro domingo para seguirlo? ¿O le vas a decir sí hoy? Amén. Tenemos que estar dispuestos a decirle hoy. Y algo interesante también que me llama la atención es que Jesús llama a sus discípulos, y es algo que nos va a incomodar a algunos. Pero si ustedes tienen cuidado de leer la Biblia o es detallista, se va a dar cuenta que ninguno de los discípulos estaba haciendo nada. Amén. En otras palabras, Jesús no llamó a Pedro y Pedro estaba así acostado en una piedra diciendo, puchica, son las 11 ahorita. ¿Saben cómo a las 4 que baja el sol voy a tirar la red? Y se echó un pelón, ahí se durmió. ¿O será que Mateo estaba ahí en el teléfono? No, en el abaco. ¿Verdad? Contando, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Voy a repasar hoy las tablas. No, Pedro, Juan, su hermano Mateo, todos los discípulos estaban trabajando. Muchos eran empresarios. De hecho, que algunos tenían más de una asignación o más de un trabajo. Jesús llama a aquellos que están haciendo algo. Amén. Si usted está haciendo nada y espera que Jesús lo invite, déjeme decirle que lastimosamente el reino de Dios no funciona de esa manera. Amén. Pero esperamos a esa invitación en el mueble de la sala diciendo, Jesús, ¿y cuándo me vas a hablar? ¿Cuándo me vas a responder si he tenido tantas dudas? Si no tengo trabajo, pero seguís en el mueble sentado sin poder hacer un currículum en tu computadora y enviarlo a alguna empresa. De que Dios no funciona así. Jesús no funciona así. Todos ellos estaban trabajando, todos ellos estaban ocupados. Y algo interesante también es que cada uno de ellos eran 12 hombres comunes y corrientes. Ninguno de ellos era reconocido. Ninguno de ellos tenía un título. Ninguno de ellos era un gran maestro. De hecho, que no eran ni siquiera adinerados algunos. Eran hombres, 12 hombres comunes y corrientes, que Jesús tomó la decisión de hacerles una invitación. Y si 12 hombres comunes y corrientes pudieron transformar el mundo, como decía Melanie, al nivel que hoy estamos hablando de ellos, ¿cuánto más usted podría también transformar, no el mundo, pero su vida y la vida de su familia? Amén. Amén. Pero es necesario que usted esté haciendo algo. Si usted está de brazos cruzados, Jesús no funciona así. Ninguno de ellos estaba en el templo. ¿Y qué pasa? Muchas veces pensamos que al venir a la iglesia, sí es bueno, y aquí quiero que seamos maduros. Es bueno congregarnos y es necesario congregarnos, pero ninguno de ellos pasaba orando 13 horas al día para recibir esa invitación de Jesús. Y a veces pensamos que, no, es que como yo no oro y que no puedo ir a la iglesia porque no, yo soy gran pecador. O sea, saquémonos esa
falsa idea de que necesitamos empezar a hacer cosas como para ser vistos, para que Jesús nos llame. Ellos no hacían, Pedro no pescaba para que lo vieran pescar. Él pescaba porque tenía que comer, hermano. Mateo no trabajaba ahí porque le daba la regalada gana. Miren la serie de The Chosen, porque ahí explica por qué Mateo trabaja ahí. El man necesitaba dinero para poder mantenerse a él mismo. Ese era un buen trabajo. Con buen salario. Con un buen salario. Amén. Pero algo interesante entonces que podemos ver también cuando Jesús hace una invitación, y es algo que a mí me llama y me toca bastante, y es para dar introducción a nuestro segundo punto, es que Jesús invita a los discípulos. Ellos lo siguen voluntariamente, pero ninguno de ellos volvió a hacer lo que hacía antes. Amén. Pedro era un pescador y Jesús le dice: ya no más vas a ser pescador, ahora vas a ser un pescador de hombres. Pedro nunca más, y miren, esto es interesante, Pedro nunca más volvió a pescar. Y la Biblia menciona que él intentó volver a pescar y volvió a fallar. Y Jesús se le vuelve a aparecer y entonces le vuelve a decir: vuelve a tirar la red. Y entonces Pedro vuelve a tirar la red y vuelve otra vez a suceder el mismo milagro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús te llama, no es posible que sigas viviendo de la misma manera en la que vivías. Amén. No es posible, ninguno de ellos. Mateo no volvió a cobrar impuestos. Mateo no volvió a ser el mismo. Aunque lo criticaban, lo renegaban, lo linchaban, podríamos decir, él no volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Porque todo llamado o el peso del llamado implica siempre dejar algo atrás. Pedro dejó las redes, y dice ahí en Lucas 5 que Pedro, dejando las redes, siguió a Jesús. Miren, dejar las redes es un acto simbólico que va mucho más allá que solo dejar las redes. Las redes de Pedro simbolizaban dinero para su familia. Pedro estaba casado. O sea que sin las redes, Pedro no llevaba dinero, su esposa podía morir y él iba a quedar en la miseria. Las redes representaban el pago de impuestos que tenía que hacer Pedro, porque sin tener peces que vender, no podía pagar los impuestos y podía caer preso. O sea que la red de Pedro simbolizaba no solo estabilidad financiera, también simbolizaba seguridad emocional, seguridad en su matrimonio, seguridad en su vida personal. Entonces, ¿qué pasa? Pedro dejó las redes. Y a vos te cuesta dejar de vivir de la misma manera en la que estás viviendo, llena de pecado. Amén. Pero Pedro lo dejó todo. Dejó las redes. Y uno dice: ah, sí, solo dejó las redes. No, ese era su sustento. Era su profesión. A eso se dedicaba. Era su vida. Era su vida entera. Pero te cuesta dejar y aceptar de que tu cartón posiblemente no sea tan grande en el reino de los cielos. Y que el que lustraba los zapatos en el centro vaya a tener una casa más linda. Ah, pero eso es duro aceptar, y no los estoy regañando, les estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, Pedro deja las redes. Es necesario que nosotros dejemos las redes. ¿Por qué? Porque todo llamado implica dejar algo atrás. Amén. Amén. Qué poderoso. Bueno, todo llamado implica dejar algo. En la Biblia podemos ver cómo los discípulos lo dejaron todo por él. El ejemplo que estaba dando de Pedro, que dejó todo, dejó su vida atrás por completo, su seguridad, su confort, su familia, al amor de su vida. Amén. Él lo dejó atrás todo. Amén. Y podemos ver alrededor de la Biblia muchos ejemplos así de cuando estas grandes personas, estos discípulos, deciden dejar atrás todo lo que son, todo lo que han hecho, todo lo que van a hacer incluso. Lo deciden dejar, no a un lado por si acaso regreso, no. Lo deciden dejar atrás. Amén. Amén. Ahí donde están, quiero que vayamos a Lucas 9:23. Un poquito más adelante, ¿verdad?
que podemos ver que hoy nos sigue dando esa misma instrucción que vamos a leer aquí, que es dejar atrás lo que somos, nuestra manera de vivir, y nos invita, ¿verdad?, a aceptar esa invitación, a tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Así que quiero que leamos, vamos a ir despacito ahí también, ¿verdad? En Lucas 9, 23 al 25, ténganlo listo. En Lucas 23 dice, y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es fácil leerlo aquí rapidito, ¿verdad? Es fácil leerlo, es fácil decir, ok, estos 3 pasos sencillos. Pero si vamos más a fondo, más a profundidad de lo que significa tomar mi propia cruz y seguirlo, significa muchas cosas. Significa que decido seguirlo, que decido cargar mi cruz para decirle no a mi carne, que en realidad es nuestro verdadero enemigo. Amén. Y que aquellos que lo deciden seguir voluntariamente, ¿verdad? Y voluntariamente decidimos soportar, decidimos transformarnos, decidimos morir a nuestra carne día con día, como una forma diariamente, morir diariamente para la gloria de Dios. Amén. Es bien difícil como examinarnos, diría yo, porque cuando Jesús habla de esto, cuando la Biblia menciona estas cosas, significa que todo lo que me gusta, que todos mis planes, todos mis sueños, yo cedí voluntariamente a que Él día con día me transforme. Día con día yo mengüe para que Él sea más en mí. Para que día con día Él trabaje con mi carácter difícil. Para que día con día yo pueda luchar para llegar y tener el premio más grande, que es la salvación. Amén. En el 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Y todo el que quiera su vida por causa de mí, éste la salvará. Debemos de seguir a Cristo de esta manera, porque es la única manera de encontrar la vida. Suena un poco extraño decir esto, yo lo copié, que nunca vivirás hasta que camines hasta tu muerte con Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros morimos día con día a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que a mí me parece que sería lo mejor para mí, ese día estamos siendo menos felices, estamos como atrasando todo el plan que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Pero esta es la idea, de que encontrar esa vida muriendo a mis deseos, muriendo a mi vida pasada, muriendo cada día a lo que yo quiero. No podemos ganar una vida de resurrección sin morir primero. Amén. No podemos ver las promesas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas si queremos seguir viviendo como lo hemos estado haciendo. ¿De qué me está hablando? Me pueden decir. Pero yo no puedo exigirle algo a Dios si yo no he cedido, si yo no he muerto a mis planes y deseos. Yo no puedo preguntarme por qué Dios no me contesta, por qué Dios no hace
sus planes conmigo? ¿Por qué yo no estoy viendo? Porque solo a otra gente le pasa. No sé si alguna vez se han preguntado por qué a estas personas, pucha, cómo les pasan cosas buenas, cómo avanzan, pero usted no está viendo en su interior lo que ellos están haciendo. Amén. Si yo le exijo, porque todavía tenemos, y me incluyo, todavía le exigimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me pasan estas cosas? Pero ¿qué pasa? Solo venimos un domingo, ay sí, ya me siento bien, ya cargué para la semana, ya tengo el empujón para llegar al sábado, al grupo. ¿Qué pasa? No estamos teniendo una vida de compromiso con el Señor. Estamos viviendo de pura emoción, hermano. Estamos viviendo de la emoción de ser cristiano, un cristiano de domingo. Porque ¿qué pasa? El lunes llego a mi trabajo, ay, se me sale una mala palabra, pero bueno, hola una. Sí, a los siguientes días, el jueves, todos van todos mis amigos van, porque todos mis amigos están en el trabajo, todos van a pasarla bien a celebrar con una cervecita en la disco. Dios me va a perdonar. No, Dios es misericordioso hoy. Yo me pongo a cuenta con él el sábado, el domingo otra vez, agarro el envión y vámonos. Pero en realidad, hermanos, no podemos vivir una nueva vida, esa vida de resurrección que nos está hablando aquí, si no tenemos ese compromiso con Dios de transformarnos, de dejarle nuestra vida para que Él nos guíe. Muchas veces es por miedo, muchas veces es porque tenemos seguridad en nuestro trabajo financieramente. No sé, por X o Y razón, esa falta de compromiso con el Señor no te deja ver las promesas que el Señor tiene para tu vida. No podemos exigir que Él haga algo, no puedo exigir yo en oración solo el domingo, que Él me cumpla mis deseos como una lámpara mágica. No funciona así. Tengo que tener una vida de rendición continua al Señor. Tengo que rendir mi vida, aunque me cueste. Tengo que cargar mi cruz todos los días. Amén. Aunque a veces es tan difícil, porque mi carne quiere otra cosa. Mi carne quiere descansar los domingos. Quiero quedarme dormida los domingos. Pero hay algo más allá. Hay algo dentro de mí, mejor dicho, que es el Espíritu Santo. Amén. Que me dice, le hablaste mal a tu esposo, le hablaste mal a tu papá, estás tratando muy mal a las personas. ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está esa cruz que estás llevando? Eso significa cargar la cruz de Cristo, menguar, aunque me cueste quedarme callada muchas veces, aunque no me guste la situación que estoy viviendo hoy, pero yo decido creer, yo decido confiar en Él y tomo mi cruz y lo sigo. Amén. No obligadamente, voluntariamente decido cargar mi cruz todos los días y seguirlo y dejarme transformar por medio del Espíritu Santo. Amén. 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 Quiero que leamos en el 25 que dice: pues qué vida por causa de mí es de la no, perdón. 25. Sí, el 25. Pues qué aprovecha. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Evitar ese camino de la muerte, que es doloroso, es muy doloroso
morir para que Cristo viva en mí es muy doloroso. Es un sacrificio. Es un gran sacrificio, no es fácil. Y el que le digo que es fácil es mentira, hermano. Cuesta morir a lo que uno quiere. Cuesta aún más morir a los planes que ya tenías, a tus sueños que ya tenías. Cuesta. Pero ¿saben qué? Sorprendentemente, las personas que deciden morir día con día son más felices. Amén. Son realmente felices, son verdaderamente felices. Y muchos me podrían decir, ¿por qué? Si es un sacrificio. Sí, es un sacrificio que te beneficia. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, ¿qué pasa? Trae orden. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo entre a mi vida realmente, como ya vimos, tomo mi cruz, decido seguirlo, estoy decidiendo por voluntad propia, Él trae respuesta a tu vida. Amén. Él trae cosas poderosas a tu vida. Entonces, ¿es un sacrificio? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta? Cuesta, hermano. Cuesta demasiado. Pero ¿sabe qué? Es un sacrificio que te beneficia a tu vida, a tu familia, a tus generaciones, que vas a ver la bendición y la provisión de Dios inmensamente en tu vida. Amén. Claro que cuesta, pero vale la pena, hermano. Vale la pena. Trae una vida llena de amor, el amor de Dios, el amor que lo suple todo. Si te has sentido en soledad, haz estos pasos y te aseguro que vas a poder sentir el verdadero amor de Cristo. Amén. Y lo más importante de todo esto es que cuando decidimos tomar el peso del llamado, lo más lindo es que trae salvación. Amén. 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 Me dijo Melanie en la mañana, ay, estoy bien nerviosa, me dice, no sé qué voy a decir, me dijo. No, me digo, wow, digo. Qué chismoso. No, ya, amén, hermano. Ya. Dios es bueno, amén. Amén, mire, y qué poderoso, de verdad, qué poderoso. A muchos nos cuesta renunciar tanto. 3 pasos, recalco yo, de lo que dijo Melanie, están aquí en la siguiente slide. 3 pasos para, no, dale para la que dice antes. 3 pasos, mire, dejar nuestra manera de vivir, amén, tomar nuestra cruz y seguirlo. No basta con dejar la manera de vivir, no, hay que tomar la cruz. No basta con solo tomar la cruz, hay que seguirlo, amén. Muchos están dejando su manera de vivir, muy bien por lo que están haciendo eso. De verdad que es difícil dejar nuestra manera de vivir. Uy, es bien difícil. Y a uno le cuesta. Tal vez a otros están en esta etapa de tomar su cruz, de aceptar que, bueno, tal vez no fui tan inteligente cuando era joven y tomé malas decisiones y ni modo, tengo que cargar con eso. Y está bien, pero hay otros que les hace falta seguirlo a Él. Amén. Sigámoslo a Él. Sigamos a Jesús. Dejemos nuestra manera de vivir. Tomemos nuestra cruz y sigamos Amén. a Jesús. De hecho, que hay algunos ejemplos que nada más quiero mencionar. Jesús hace ciertos llamados a otros jóvenes que lo iban siguiendo, y entonces Jesús llama a un joven y le dice, hey, tú, y el joven era muy rico y le dice, sígueme. Y entonces el joven le dice, sí, Señor, yo te quiero seguir, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dice, está bien, vende todo lo que tenés. Vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y entonces estás ready, seguime. Dice la Biblia que el joven no solo se fue, sino que se fue bien triste y nunca más
volvió. No se volvió a escuchar de él, que era codo. Era un joven rico, amaba el dinero. Entonces Jesús le dice, bueno, si me querés seguir, deja todo eso, vendelo y venite. Jesús hace otro llamado a otro joven, le dice, sígueme. Y entonces le dice, sí, Señor, te voy a seguir, pero déjame que entierre a mis padres entonces, primero, y luego te sigo. Entonces Jesús le dice, no funciona así. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. No perdas el tiempo queriendo agradar a otros en vez de quererme agradar a mí. Jesús hace otra invitación a otro joven y entonces le dice, déjame primero que me despida de mi familia y que les dé un abrazo y que les diga, miren que Jesús me llamó y que fui escogido. Y entonces Jesús le dice, no funciona así, porque ninguno que poniendo la mano en el arado, o sea, ninguno que poniendo un pie en el reino de Dios voltea a ver para atrás y extraña lo que dejó atrás, dice que ninguno poniendo su mano en el arado voltea a ver para atrás, es digno o es apto del reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, es la parte bonita que está predicando Melanie y a mí me toca la parte dura. Ya entendí la dinámica. Va. Pero ninguno que pone un pie en el reino de Dios y decide ver atrás y extraña echarse un traguito de cerveza, ninguno es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone un pie en el reino de Dios, amén, y quiere volver con la exnovia que lo tenía bien reventado, es apto del reino de Dios. Ninguna que pone un pie en el reino de Dios y empieza a extrañar su vida de soltera, ahora que está casada y quiere ir a salir allá, es que ahora que sí tengo dinero y tengo carro y puedo ir, ninguna que haga eso es apta para el reino de Dios. Miren, es duro esta palabra. Y Jesús predicaba tan duro que incluso dice en un capítulo, no recuerdo, que él empieza a decir, yo soy el pan de vida, y entonces unos de sus discípulos dicen, qué dura palabra es esta. Ay, que Jesús, esto está muy duro. Y dice que se fueron y nunca más le siguieron. Y entonces Jesús pierde un par de seguidores. Y él viene y todavía los discípulos empiezan a decir, pucha, hoy sí Jesús nos está tirando duro, va. Qué dura palabra es esta, sí, no la entiendo, decían. Y Jesús viene y le dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Váyanse pues, le dice Jesús. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú, papá, tienes palabras de vida eterna. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es apto del reino de Dios. Miren, tenían una probadita ellos nada más de lo que era Jesús. Y Pedro sabía, y le dice, ¿a dónde voy a ir pues? ¿A dónde voy a ir si solo aquí tengo palabras de vida eterna? Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar el pecado y renunciar a nuestros deseos. Pero muchos siguen luchando con el pecado o con dejar algo. Amén. ¿Qué cosas hoy Dios te está pidiendo que dejes? Analizarlas, no me las digas a mí. Decíselas a Él que te ayude a dejarlas. Él sí te puede ayudar, yo no puedo. El Espíritu Santo te puede ayudar. Y nos damos cuenta entonces, vamos a omitir un par de cosas por cuestión de tiempo. Amén. Pero nos damos cuenta entonces, y este es el punto número 3, de que ninguno de los que Jesús llamó, aparentemente, ninguno estaba listo. Entonces el punto 3 es este, una frase que todos hemos dicho o que hemos seguido diciendo. Es que todavía no estoy preparado para responder. Hermano, fíjese que queremos pedirle que nos ayude aquí. Venga, tire un anuncito que queremos que anuncie. Es que todavía no puedo, hermano, ponga otro, porque mire que me tiembla la voz. Me dan nervios. Es entendible, a veces da pena. A mí me tiemblan las manos a veces. Díganmelo a mí. ¿Verdad? Díganmelo a mí, dice, va. No, que a partir de hoy de eso ya no se lo voy a creer. Amén. Entonces, muchos decimos y hemos pensado esto, no, es que no estoy preparado para responder todavía. Y a Jesús muchos les hace llamados.
Mire, y es que uno piensa que el llamado es, oye, vas a ser presidente de Honduras, vas a cambiar la nación. No, a veces el llamado de Jesús es, puchica, recoge tu cuarto que está sucio. Puchica, anda a barrer el patio que ya el perro ya, mira, a mí me toca, tengo un perro ahí tremendo, limpio hoy, a los 10 minutos está sucio otra vez. Yo digo, wow, este perro es tan chiquito y tan necio, digo yo, wow, qué capacidad de este perro, digo. Y me dice, anda, la va y allá. A veces el llamado de Jesús se ve así. A veces sí se ve como tenés que sacrificar algo, pero a veces te dice, no, mira que tu hijo está teniendo problemas, puchica, en vez de regañarlo, ¿por qué no lo abrazas? ¿Ah? Mira que tu esposa está pasando problemas difíciles, en vez de irte a acostar al mueble y ponerte a ver los partidos del mundial, ¿por qué no le haces un desayunito a tu esposa? Pues? La vez pasada intenté cocinarle a Melanie, bueno, le hice ahí un bowl como de frutas con yogur y una cosa bárbara. Y yo dije, no es mirado bonito, hermano, pero estaba rico. Creo que es lo que vale. Amén. Amén. A veces el llamado se ve así, pero esta frase que nosotros decimos, no estoy preparado para responder todavía, y es que muchos intentan o muchos pretenden tener la vida resuelta para seguir a Jesús. Y no funciona así. Jamás vamos a estar, y yo quiero hoy sacarte de esa mentira. Jamás vas a estar lo suficientemente listo como para decirle sí a Jesús. Jamás vas a estar listo, jamás vas a tener todas las respuestas, jamás tu vida va a ser perfecta. Y a mí me daba risa porque hablábamos con Melanie, ¿cómo es? Decíamos, que uno se hace como un tráiler de una película. Ustedes conocen, ¿va? Las películas sacan un tráiler como qué es lo que va a pasar en la movie, ¿va? Y uno mira, wow, y entonces uno se hace como un tráiler de su vida perfecta, ¿va? Y uno mira flashazos como, una casa, dice uno, una casa, una familia, mucho dinero, un buen trabajo, un buen carro. Entonces uno se empieza como a idealizar su vida perfecta. Y entonces de repente uno mira así el reloj de su vida y dice, no, ya tengo 26, híjole, yo ni novia tengo ya, a los 26 ya tenía que estar casado. Dice uno, juela. Y yo digo, ya tengo 27, mi plan era a los 19 años estar graduado de la U. No lo he logrado todavía, estoy ahí en el proceso, pero se los comparto porque mi vida perfecta era esa, pues. Estar graduado, tener una familia, tener una casa, tener un carro. El carro que ando ahí, pucha, que estoy ahí viendo porque me volvió a drenar el aire, hermano. Y vuelvo a tener calor con ese carro bendito. Y entonces la vida de uno no funciona como uno se la espera. Eso es la realidad de las cosas. Amén. Nunca vamos a estar con la vida resuelta, pero muchos están esperando tener algo resuelto para decirle sí a Jesús. Ninguno de ellos estaba listo. Ninguno de ellos nunca vamos a estar lo suficientemente listos como para decirle sí a Dios. Dios llamó a todos ellos, préstamelo, apúntelo, tengo ahí. Dios los llamó a todos ellos, a cada uno de ellos, y ninguno de ellos estaba listo. Pedro en su primera prédica, él la hace y se convierten 3,000 personas. Pedro nunca había predicado antes. Él era un pescador. Yo creo que ni siquiera tenía la voz para predicar. Amén. Bartolomé, que es otro de los discípulos de Pablo, jamás había predicado. Predica en una y se convierten como 5,000, dice la palabra. Ninguno de ellos estaba listo para hacerlo. Amén. Ninguno de ellos estaba listo. Y es que es muy curioso esto que pasa. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia, por ejemplo, Pedro aparentaba ser en la Biblia alguien como bien prepotente, como, no, Jesús, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a negar. Y entonces Jesús le dice muchas cosas duras, que ojalá nunca me las diga a mí. Jesús le dice, apartate de mí, Satanás. Y entonces Pedro me como que, pucha, qué bajón. Qué bajón, va. Y Jesús empieza a decir, y me van a entregar, y me van a crucificar, y voy a morir. Y Pedro le dice, no, y yo nunca te voy a negar, Señor. Y lo niega 3 veces, Pedro.
Y entonces Jesús viene y le empieza a lavar los pies a los discípulos, pero dice, no hombre, yo te los voy a lavar a vos, Jesús. Yo te voy a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? Si no. Y le dice, si no te lavo los pies, no tenés parte en mi reino, Pedro. No, entonces lávame todo, le dice. Entonces enjuágame todo. O sea, Pedro tenía tanto miedo, imagínense, que incluso negó a Jesús. Tomás, Jesús se les aparece a los discípulos después de morir y ellos lo ven, y entonces Tomás dice, ¿qué? No les creo. Hasta que yo lo vea y le traspase la mano con el dedo, yo voy a creer que es Jesús. Y entonces Jesús viene y se le aparece a Tomás. Le dice, soy yo, Tomás. Toca. Mete los dedos. Y entonces Tomás todavía no cree. Lo está viendo y mete los dedos. O sea, yo digo, pucha, qué capacidad de Tomás de dudar. Todavía lo tiene enfrente. Le dice, bueno, Bárbaros. Tócame pues. Y lo toca. Pablo venía de perseguir cristianos cuando Jesús se le aparece. Imagínense que heavy. Viene de perseguir y de matar a saber a cuántos. Y entonces Jesús se le aparece y Pablo se convierte e inmediatamente dice que queda ciego. Luego de 3 días le imponen las manos. Pablo recibe el Espíritu Santo, se le caen las vendas y al instante Pablo empieza a predicar. Él no estaba listo, hermano. Si venía de matar a un cristiano, y yo me imagino al otro rato, en el nombre de Jesús, que ellos me salían, va. Uy, hombre, no. Y decía eso, que incluso los mismos apóstoles le tenían miedo a Pablo y decían, ahí anda aquel que azoraba a los cristianos y ahora está predicando. Bueno, Moisés decía que era tartamudo. No, Señor, es que yo no puedo. No quiero hacerlo reír mucho. No sé, que yo no puedo. Yo me imagino a Moisés así. Era tartamudo y no podía hablar. Ríase, hermano. Fíjate que lo hice para que se ríe y no se ríe. Moisés decía que era tartamudo. Miren, Jeremías decía que era muy joven cuando Dios lo llama. Amén. Gedeón, de ahí sale la movie de los 300. Gedeón saca los 300, amén. Pero él decía que él era el más pequeño. Y con un ejército de 300 derrotaron, lo vimos en el grupo, ¿va? Miles de personas derrotó con 300 valientes Gedeón. Él no estaba listo. Ninguno de ellos estaba listo. Ninguno de estas personas que Dios llama está listo. Tú no estás listo. Pero Él le dio poder y autoridad para poder hacer toda obra en el nombre de Jesús. Y muchos decimos, bueno, cuando salga de mis deudas, voy a empezar a ofrendarle a Jonás. Ahorita no puedo porque que no, hombre, me desajusto del almuerzo de más al rato. Miren, hermano, hoy no hay partido del mundial. Si me regala 20 minutos, ¿le parece? Amén, ¿les parece? Vamos a ahondar un poquito más. Si tiene sueño ahí, estírese un poquito, tóquese los ojos. Amén. Pero muchos, para seguir a Cristo, piensan de la siguiente manera: cuando salga de mis deudas, voy a empezar a ofrendar y a diezmar. Cuando tenga un trabajo estable, entonces me voy a comprometer con la iglesia. ¿Has oído vos algún otro comentario de alguien que diga ese tipo de cosas? No, varios. La verdad que hay un sinfín de excusas. Por ejemplo, no voy a decir quién, pero yo me acuerdo que esta persona decía, cuando yo tengo un carro, voy a servir en el ministerio de alabanza. Lo cumplió, pero creo que a veces Dios necesita ciertos sacrificios, ciertos sacrificios para que no esperemos tenerlo todo. Tener nuestra vida resuelta, tener el dinero, tener las posibilidades, tener muchas cosas para decir, ok, ya estoy listo, hoy sí, amame. Amén. Creo que no funciona así. No funciona así. Amén. Y la verdad es que, como pueden ver en pantalla, Dios no siempre, óigame, no es que no llama, pero Dios no siempre llama al que está más preparado. Pero siempre prepara
al que llama. Entonces, si tú no estás listo, no te preocupes. En el camino Dios te va a perfeccionar. A mí Dios me sigue perfeccionando. Al pastor Dios lo sigue perfeccionando. A la pastora Dorcas Dios la sigue perfeccionando. Porque Él va a ir perfeccionando su obra hasta que Él venga. Amén. Nunca vamos a alcanzar la estatura de ser el varón perfecto. No. Hasta que Él venga va a ser cumplido eso. Entonces muchos de nosotros decimos, no estoy preparado, o muchos pensamos incluso, y aquí entra otra parte un poco dura, porque Dios no siempre llama al que está más preparado. Yo he escuchado comentarios que dicen, ¿y para qué dejaron predicar a tal por cual en la iglesia? Yo lo hubiera hecho mejor. Y quizá es cierto, quizás es un gran estudiado, quizá es un hombre preparado, una mujer preparada, quizá sabe más incluso que el pastor Tito, que tiene 42 años de experiencia, con una maestría en eclesiología. Sí, quizás sabe más que él. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la intención del corazón de esta persona? ¿Y cuál es la intención del corazón del pastor Tito? Porque, miren, es duro decir, pero yo he oído comentarios acerca de los pastores, de que es que ¿por qué hace eso? Que ya ¿por qué hace esto? Que no entiendo, que todo lo que hace, y para todo hay una queja, para todo siempre puede hacerlo mejor. Pero Dios no siempre llama al mejor. Dios no siempre llama al que está más preparado. Yo prefiero tener un equipo. Es como ahorita el mundial, ¿va? Que está Messi, que Cristiano, que Mbappé, que están las estrellitas de cada equipo. Y de repente sale Cabo Verde, man. Un men que vendía paletas allá, otro men que era maestro de voleibol, otro men a ver si que arreglaba calles. Ni una estrella, hermano. Me pusieron a temblar a una de las selecciones más fuertes. ¿De qué me sirve a mí tener muchas estrellas en mi equipo, a que se las tiran de la gran cosa, si nunca van a poder jugar bien? Prefiero tener a 12 hombres comunes y corrientes, dispuestos a entregar su vida a Dios y con eso cambiar el mundo. Así piensa Jesús. Amén. Así pensó Él. Él no siempre llama al que está más preparado, pero Él sí preparó a los 12, al punto de que tenían miedo, no sabían qué hacer, pero entonces Él les da poder, les da autoridad y los llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando no te sientas listo, pensá en esta frase: yo sé que Dios me va a perfeccionar. Amén. Y entonces nos damos cuenta, y ya voy con esto, cierro a mi último punto para ir cerrando. ¿Cómo entonces creen ustedes que estas personas pudieron cumplir con ese llamado tan grande, con ese peso de ese llamado? Amén. Y es que el punto 4 es que la prédica de hecho se llama el peso del llamado y el privilegio de responder. Amén. Entonces no solamente es que el llamado pesa, porque les hemos dicho como que es bien pesado, que hay que dejar todo, pero hay un privilegio enorme con responder y decirle sí al llamado. Y es que el privilegio de responder al llamado es que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y aquí quiero detenerme un poco y quiero que leamos juntos Juan 14, 15, 16. Quiero que lean ahí sus Biblias, Juan 14, del 15 al 17. Ayer compartí esto con mi grupo y fue bien poderoso y quiero compartirlo hoy de nuevo. Juan 14, del 15 al 17. Jesús está reunido con sus discípulos y les dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces le dice Jesús, y yo, para ponerles en contexto, Jesús acaba de decir que iba a ser arrebatado y que iba a morir y que los iba a dejar solos y que los iba a abandonar, y le dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces los discípulos empiezan a tener un montón de preocupación, se empiezan a poner nerviosos y decían: Jesús nos va a dejar solos y se va a morir, y entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a vivir la vida? Entonces Jesús viene y les dice: no se preocupen, porque yo voy a rogar al Padre y les dará a otro consolador. O sea que Él ya era el consolador. Amén. Y Él dice: yo voy a rogar al Padre para que les dé a otro consolador. ¿Ok? Entendamos eso. Voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo dice? Para siempre. Para siempre. Repítalo otra vez. Para siempre. Amén. El Espíritu Santo va a estar con vos
para siempre. Entonces dice el 17, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Amén. O sea, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dicen, detengámonos ahí. ¿Por qué Jesús les dice eso a los discípulos? Porque vosotros le conocéis, porque el Espíritu Santo ya obraba en Jesús. Y ellos lo habían visto obrar a través de la vida de Jesús. Entonces, ellos conocían al Espíritu Santo, mas aún no sabían que conocían al Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, ustedes, amén, sí lo pueden recibir porque lo conocen. O sea, lo están viendo a través de mí, les dice Jesús. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Amén. Quiero que entendamos, y no sé si es una clase como de español o de comprensión lectora, pero vamos a irlo viendo así. Entonces dice, el Espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir porque no lo mira, no lo conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. O sea, él está hablando de él mismo en tercera persona. Jesús, él mora con vosotros, pero les dice algo, y es una promesa súper especial e importante. Mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Jesús les promete ahí que el Espíritu Santo va a estar en ellos. En ellos. Amén. Entonces los discípulos, que yo me imagino recibir esa enseñanza, queda como, ¿what? ¿Y de qué está hablando? No lo entiendo. Amén. Pero vamos a leer entonces más adelante. Este es Juan 14. Leemos Juan 20 ahora. Juan 20, 22 dice lo siguiente. Amén. Y habiendo dicho esto, o sea Jesús, esto es después de que Jesús muere, se les aparece a los discípulos y los comisiona para ir y predicar, o sea, los envía. Entonces Jesús resucitado se les aparece y les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces entendamos, ¿por qué Jesús sopla? Amén. Es una reinterpretación de cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre y entonces Adán nace. Jesús sopla en ellos para darles a entender, y muchos estudiosos dicen que aquí los discípulos es cuando literalmente nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque reciben al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en esta ocasión lo reciben para darles una nueva vida a ellos. Amén. Entonces los discípulos reciben al Espíritu Santo, mas todavía no había actuado sobre ellos. Ya vamos a entenderlo. Entonces les dijo, sopló, les dijo, recibid al Espíritu Santo. Los discípulos reciben al Espíritu Santo y son llenos de él y vuelven otra vez ellos a nacer de nuevo. Es como cuando uno se bautiza, uno nace de nuevo. Como cuando uno recibe al Señor, uno nace de nuevo. Amén. Entonces les dice Jesús, a quienes ustedes les remitieren los pecados, les son remitidos. O sea, a quienes le quiten los pecados, les son quitados. A quienes les retienen los pecados, les son retenidos. Esto es porque Él les da poder y autoridad. Pero no es, voy rápido porque ya es tarde, no es hasta Hechos 1:8, vamos a leerlo, que los discípulos empiezan a experimentar una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 14 Jesús se los promete, ¿verdad? En Juan 20 ellos lo reciben, pero en Hechos 1:8 el Espíritu Santo los bautiza y está sobre ellos y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A qué quiero llegar con esto? 4 cosas importantes, y es el privilegio de responder al llamado. El privilegio de responder al llamado se resume en estas 4 cosas. No solamente es tener un llamado y ya, no solamente es tener una misión. Que Dios me llama no solamente que, sí, yo sé que tengo que salvar a mi familia, no solo es tener una misión, es tener al Espíritu Santo. Amén. Entonces, al Espíritu Santo, según Juan 14, nosotros lo conocemos. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Amén. Al Espíritu Santo nosotros lo conocemos. Pero también según Juan 14, el Espíritu Santo está con nosotros. O sea, se trata de una relación. Él está con nosotros. ¿Con cuántos está el Espíritu Santo?
Amén. Amén. Según Juan también, Él va a estar en nosotros, y en Juan 20 es cumplida esa promesa. Entonces dice que el Espíritu Santo no solo lo conocemos, sino que está con nosotros, pero vive en nosotros. ¿En cuántos vive el Espíritu Santo? Amén. Ahí ya no todos levantan la mano, porque muchos lo conocen, muchos han estado con Él en un culto, pero no en todos vive el Espíritu Santo, o está muerto. Amén. Pero ¿qué pasa? En Hechos 1:8, el Espíritu Santo actúa sobre ellos. Entonces quiero que hagamos así. Al Espíritu Santo lo conocemos, y tóquese aquí. Quiero que todos le hagan. Al Espíritu Santo lo conocemos, está con nosotros, vive en nosotros y actúa sobre nosotros. ¿Ok? Lo conocemos, está con nosotros, vive en nosotros y actúa sobre nosotros. Ese es el privilegio de responder al llamado, que el Espíritu Santo nos capacita, nos unge, nos llena, nos da poder, nos envía. El mayor privilegio de responder al llamado de Dios es que el Espíritu Santo va a estar con vos para acompañarte en cada paso de tu vida. El mayor privilegio del llamado, entonces, es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos va a dejar solos. Que nunca nos va a dejar, que siempre nos va a respaldar y ante todo nos va a guiar. Amén. Amén. Entonces eso quiere decir que Dios nunca llama a alguien para después abandonarlo, desecharlo. Cada llamado viene acompañado de su presencia, de su respaldo y de su guía. Amén. Así que no sé si vas a agregar algo más o ya pasamos Amén. a ese momento de ministración. La verdad que vamos a cerrar con esto. Amén. Miren, qué inmenso privilegio de verdad es ser llamados por Dios. Tal vez Dios ya te llamó, le has estado dando la espalda a tu llamado. Pero es un inmenso privilegio. ¿Por qué? Porque todo el que Dios llama, Dios lo capacita. Dios lo capacita. A través del poder del Espíritu Santo. Has querido hacer tu vida en tus fuerzas. Tal vez porque lo has intentado. Pero intentarlo esta vez lleno del poder del Espíritu Santo. Yo quiero que nos pongamos de pie. Quiero que te pongas de pie ahí. Y que hoy nos demos cuenta de que el Señor quiere hacerte una invitación hoy, te está haciendo una invitación a que lo sigas, a responder y decirle sí a su llamado, pero también a que abraces al Espíritu Santo. amén. Así que ahí donde está, quisiera que cierren sus ojos. Y quizás hay personas esta mañana que aman a Dios profundamente, que han decidido pues dar su vida para Él, pero llevan meses peleando con el peso del llamado, sobre si contestar o no, sobre si aceptar o no aceptar. Tal vez Dios te pidió perdonar y es bien difícil, eso pesa. Servir al Señor pesa, es cansado. No es algo fácil servir al Señor. Es difícil, es cansado. Esperar una respuesta pesa. Cuando el Señor te dice que esperes es algo tan difícil que no es momento. Es difícil. Obedecer al Señor es difícil. Obedecer al Señor y darle mis sueños, mis planes, para que Él haga su voluntad, es difícil. Pero quiero que hoy recuerden algo,
que nunca fue el peso del llamado lo que sostuvo a los discípulos. Amén. Amén. Fue el privilegio del Espíritu Santo que los sostuvo, que levantó sus manos cuando estaban cansados, cuando ya no querían más, cuando la situación a su alrededor, parecía que no había sentido de hacer algo, no había sentido de servir. Pero ahí estaba el Espíritu Santo levantando sus manos. Así que yo hoy oro por cada una de las personas que se encuentra aquí, para que el Señor venga hoy a sus vidas. Venga hoy a sus vidas con una respuesta, que venga con paz. Pero sobre todo que el Espíritu Santo venga a tu vida de tal manera que decidas dejar todo por Él. Hoy, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia con un corazón humillado delante de ti, Señor. Quizás hoy veniste con muchos problemas, con muchas cosas cargando en tus hombros. Y quizás no has querido aceptar ese llamado que Dios te dio de obedecer, que Dios te dijo que sirvas sin mirar a quién. Cansado de lo mismo, cansado de la misma situación. Pero hoy el Espíritu Santo te invita a que estés y reposes con Él, a que descanses en Él. Yo quiero hacer un llamado y quiero que oremos de la siguiente manera. Mira, quiero que ahí estemos orando, pero quiero hacer un llamado especial. Este es un llamado tanto para aquellos que aún no entregan su vida al Señor, pero también es un llamado para aquellos que quisieran de cierta manera pedirle perdón a Dios y reconciliarse con Él, porque saben que han fallado. Pero también es un llamado para todos aquellos que ya lo aceptaron y que ya caminan con Dios, pero que hoy quieren decirle sí a ese llamado de vivir con el Espíritu Santo y que quieren experimentar el privilegio de responder al llamado de Dios. Hoy yo quiero hacer ese llamado y quisiera que si tú eres de esas personas pudieras pasar aquí adelante, salir de tu